Prueba, prueba. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Universidad de Costa Rica. A nombre de las autoridades y de las diferentes escuelas y organizaciones involucradas en la visita tan especial que hemos tenido de Plantu y del resto de caricaturistas centroamericanos a nuestra universidad en el marco del 3 de mayo como Día Mundial o Internacional de la Libertad de Prensa. Vamos a iniciar esta mesa redonda sobre el tema de fondo de la libertad de prensa en el contexto democrático y en el contexto de la defensa de la autonomía universitaria, con las palabras de la señora embajadora de Francia, Alexandra, y no sé si la voy a pronunciar bien, Belayeroy, primero, y luego nuestro anfitrión, don Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, en este orden. Ellos han preferido no sentarse en la mesa principal, sino pasar a conversar con ustedes primero. Así es que, doña Alexandra, bienvenida. Señor Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Bueno, estimado rector. Señora Yanonsi Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Señora Maya Colombo, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el CEMCA, que nos acompañará por videoconferencia. Señor Bruno Rodríguez, asesor de la presidencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Señora Ani Pérez, coordinadora de la Escuela de Periodismo, de la Escuela de Ciencias y de la Comunicación Colectiva. Cher Plantu, que nos viene de Francia, obviamente, y estimados caricaturistas centroamericanos. Y quisiera mencionar la presencia de Pedro Molina, nicaragüense en exilio, Ricardo Clement, alias Alecus, que nos viene de El Salvador, Alfredo Morales, alias Fo, de Guatemala, Hildebrando Sucre, de Panamá, Luis Calvo, alias Pedro, y Daniela Espinosa, de Costa Rica. Estimados miembros de los medios de comunicación, no sé si me entienden bien, ¿sí? Y bueno, estimado público, este día, como ustedes lo saben, es el día de la celebración del 30º aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y en este día Francia reafirma su compromiso constante a favor de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de protección de los periodistas en todo el mundo. Y por esta razón, con nuestros amigos de la UCR, decidimos celebrar este día a través, esta mañana, de un primer evento sobre el arte de la caricatura y ahora a través de una mesa redonda titulada Libertad de prensa en el marco de la democracia, que nos permitirá a todos intercambiar y reflexionar sobre estas libertades fundamentales. En este sentido, quisiera compartir con ustedes algunos muy breves comentarios y recordar algo sencillo. No hay democracia sin prensa libre. Y precisamente queremos celebrar hoy el papel fundamental que juegan los periodistas en la expresión de la democracia. Ser periodista o caricaturista de prensa hoy es mucho más que un trabajo, es una lucha, es una responsabilidad. Los periodistas investigan, explican, abren los ojos de los ciudadanos sobre la complejidad del mundo, enfocan la luz sobre hechos importantes y a veces arriesgan su vida. Y desde Francia sabemos muy bien, lamentablemente, lo que significa. Como ustedes saben, nuestro país ha pagado un precio muy fuerte por no doblegarse ante los enemigos de la libertad de prensa. Y quiero aquí recordar, por supuesto, la memoria de la tragedia vivida en 2015 en Francia en la redacción del diario satírico
Charlie Hebdo, donde 12 periodistas, caricaturistas y amantes de la libertad de prensa y de expresión perdieron la vida bajo las balas del fanatismo. Mis pensamientos también van para los 57 periodistas asesinados en el mundo y a los 533 periodistas encarcelados en el mundo en 2022. Este Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad entonces para expresar alto y claro nuestro apoyo a los periodistas que brindan al público una información confiable, y sabemos que esta misión se ha vuelto más difícil en los últimos tiempos. Debemos siempre oponernos a cualquier intento de parte de ciertos grupos o regímenes autoritarios que quieren restringir la libertad de prensa, sofocar el debate, impedir la libertad de opinión, a veces maltratar o amenazar a los periodistas o difundir una información falsa en fin de destabilización de las democracias. El periodismo independiente, fáctico y confiable es más necesario que nunca. Gracias a la invaluable colaboración y presencia en San José del reconocido caricaturista francés Jean Plantu y de los talentosos caricaturistas que nos vienen de los varios países que mencioné, podemos valorar hoy la importancia de la caricatura de prensa. Y quisiera subrayar que en realidad la caricatura no pretende necesariamente hacer reír, sino con una cierta ironía y con una cierta provocación, se trata de criticar y cuestionar el poder y las personalidades. El objetivo de la caricatura de prensa es de ejercer, entre comillas, una forma de contrapoder y una bocanada de aire necesaria para nuestras democracias o para sacudir los sistemas autoritarios. Para acabar, solamente quisiera recordar que mañana vamos a inaugurar una exposición llamada El tiempo corre, Le temps presse, una retrospectiva para descubrir algunos dibujos, los más famosos, del maestro Plantu en sus a lo largo de su carrera. Se tendrá lugar en la Alianza Francesa del barrio Hamon a las 6 de la tarde. Les deseo a todos unos intercambios muy fructíferos. Merci beaucoup. Ahora recibiremos el mensaje de don Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo. Muchas gracias, Ani. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Cordial saludo para la señora embajadora de Francia en nuestro país, Alexandra Belaye-Roal. Ya se dieron cuenta que no hablo francés. Cordial saludo para Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Don Bruno Rodríguez, asesor de presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludos virtuales para doña Maya Colombo, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que nos acompaña desde México. Saludo a las y los caricaturistas centroamericanos Daniela Espinosa y Luis Demetrio Mecho Calvo de Costa Rica, Pedro Javier Molina de Nicaragua, Alfredo Fo Morales de Guatemala, Hilde Sucre de Panamá y Ricardo Clement de El Salvador, así como al francés Jean Plantu, a quienes a todos y a ella les doy una cordial bienvenida a la Universidad de Costa Rica, representantes de la Embajada de Francia y del Servicio de Cooperación y Acción Cultural de América Central y, por supuesto, personal docente y, sobre todo, estudiantado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y otras carreras afines. La ONG Reporteros Sin Fronteras afirmó en su más reciente clasificación mundial de la libertad de prensa que, abro comillas,
es una excepción en América Latina, una región carcomida por la corrupción, la inseguridad y la violencia cotidiana contra la prensa. Si bien la afirmación tiene una ambigüedad halagadora con respecto a nuestro país y a la vez desmoralizadora con respecto a nuestra región, lo cierto es que presenta dos realidades. La libertad de prensa y la libertad de expresión siguen siendo dos principios respetados en nuestro país, pero existe una amenaza latente por las coberturas a las situaciones de violencia que se dan a nivel nacional y destaco regional. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que además en esta ocasión conmemora su 30º aniversario desde que fuera proclamado por la Asamblea General de la ONU, retomo el tema propuesto por la UNESCO, dar forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión, motor todos los demás derechos humanos. Este tema manifiesta lo esencial que es la libertad de expresión para disfrutar y proteger los demás derechos humanos, que sin duda deben estar en la base de cada sistema democrático en cada país. Y la libertad de prensa, como derivada de esta libertad más amplia, en definitiva, es esencial para fomentar la crítica y la opinión y facilitar herramientas para practicar la tolerancia. El ejercicio de la prensa es fundamental en una sociedad democrática, pues no solo permite dar cuenta de lo que se ejecuta o se deja de ejecutar, diría yo, a nivel de gestión pública, sino que abre la posibilidad de cuestionar esas decisiones, de exponer casos que de otro modo no se conocerían y de brindarle a la ciudadanía la oportunidad de enterarse de los temas que pueden ser más relevantes para la opinión pública. Por ello, el propio acceso a la información es un eje fundamental para garantizar este ejercicio democrático. Y como todo comunica, incluso la obstrucción al acceso a la información dice mucho de quien pone dichos obstáculos. La prensa ha evolucionado. Hoy contamos con diversos ejercicios en los cuales podemos ver la libertad de prensa en su máxima expresión. El fotoperiodismo y la propia caricatura, de la cual hoy tenemos tantos exponentes aquí presentes de la región y de Francia, son algunos ejemplos de cuánto se puede decir con pocas o nulas palabras. Son vehículos que permiten diversificar el alcance de una noticia y llegar a públicos de diferentes sensibilidades. Por ello, la libertad de prensa también debe ser defendida ante la vulnerabilidad que pueden representar las nuevas dinámicas sociales mundiales. No es el caso usual de nuestro país, pero en otros hay ataques contra periodistas y demás personas funcionarias de medios de comunicación por publicaciones que más allá de valientes exponen los hechos tal cual se dan. Y esta es una afrenta a la libertad de prensa y al derecho que tenemos como ciudadanía de mantenernos informados, situación que estamos viviendo lamentablemente en el hermano país de Nicaragua. Se debe defender la prensa también exigiendo coberturas propicias a cada situación, con dignidad y con respeto a los derechos humanos, sin victimizar ni revictimizar, y respetando las rectificaciones y los derechos de respuesta que son contrapesos para ese derecho de la libertad de prensa. En fin, requerimos de una prensa a la altura de la sociedad, que la ayude a crecer, al exigir siempre una gestión pública y representaciones más justas. Sin embargo, esto también implica reflexionar el nivel de prensa que hemos cultivado, los intereses de ciertas publicaciones, el peligro de las noticias falsas y de la complicidad de los medios por difundirlas, e incluso
de las conexiones que a veces se ocultan. La transparencia es la mejor aliada de la prensa y es lo mínimo que debe mostrar para que cada lector, televidente y usuario que vaya a consumir sus productos mediáticos pueda saber desde dónde habla y bajo cuáles consignas labora. Y eso, estoy totalmente convencido, hace que esa comunicación tenga mucho más valor que aquella que pretende ser totalmente objetiva, lo cual además sabemos que es imposible. Hoy hay fuerzas que atentan contra la independencia editorial, que amenazan a las personas que laboran en los medios de comunicación y que censuran las publicaciones. Algunos intentan callar las plumas a fuerza de bala, otros lo hacen baleando a sus seres queridos o incluso sus lugares de trabajo. El amparo a veces ni siquiera es opción, cuando estas fuerzas son tan poderosas que pueden infiltrarse hasta en el tejido público y el exilio es quizá el último recurso antes de perderlo todo. Lo hemos visto en países hermanos y dolorosamente lo hemos vivido en nuestro país. Esto es un llamado a fortalecer y reivindicar la libertad de prensa, en especial en aquellos países en los cuales parece agotada y sin vigor. El pluralismo, la tolerancia, los discursos de paz e incluso la autonomía universitaria, que en nuestra institución también defendemos firmemente, son todos valores que favorecen la libertad de prensa. Por ello, desde la esfera más amplia de la libertad de expresión, en definitiva, podemos pensar que se trata de una verdadera base para muchos derechos humanos más. La academia debe garantizar el amplio ejercicio de la libertad de expresión y de la crítica política de estudiantes universitarios y de la sociedad misma. Hace poco, el exdirector de uno de nuestros medios de comunicación fue condenado por 2 delitos de difamación y nuestro programa de libertad de expresión y derecho a la información manifestó su preocupación por el precedente que sienta esta sentencia, el ejercicio de la plena libertad de expresión y prensa en nuestro país. Compartimos esta preocupación, puesto que en la Universidad de Costa Rica orgullosamente contamos con un sistema de medios que funciona como vehículo para el libre tránsito de ideas sin censura, que debe fungir sin represalias, y así se mantendrá en virtud de este compromiso con la libertad de expresión, la libertad académica y, por supuesto, la libertad de prensa. Por ello, actualmente nos encontramos valorando en conjunto con el Consejo Universitario las medidas reglamentarias que se deben adoptar para que nuestra institución brinde asesoría legal en estos casos a nuestras y nuestros periodistas. Me permito cerrar mi intervención con una reflexión. En momentos inciertos, incluso aquellos en los cuales el sistema social y la base democrática de un país puedan verse comprometidos, una buena pluma siempre será capaz de expresar con palabras o con trazos lo necesario para que la verdad no quede oculta ni el crimen impune. Porque una ciudadanía informada será capaz de tomar las mejores decisiones para elegir a sus representantes y para demandar de ellos la garantía del cumplimiento de la ley, que es la base para la armonía que requerimos en sociedad. Muchísimas gracias y estoy seguro que van a tener una exitosa tarde. Feliz tarde. Me dejó muy alto, don Gustavo, el micrófono.
Muchas gracias, don Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, por su mensaje. Muchas gracias también a la señora embajadora Alexandra Belaye Roy. Muchas gracias en especial a todo el personal de la Embajada de Francia, que ha sido tan colaborativa con nuestra Oficina de Asuntos Internacionales, con la Escuela de Comunicación, tratando de organizar que es un gran evento, y a las personas estudiantes que nos acompañan, la dimensión de haber traído y conocido a Monsieur Plantu y al resto de caricaturistas políticos de Centroamérica. La dimensión la van a entender dentro de un tiempo, cuando ustedes aprendan sobre la historia del humor político y del periodismo político en la región. Aprovechen a hablar con los caricaturistas y las caricaturistas que van, si ustedes se fijan, están en este momento elaborando trabajos. De este lado está el señor Plantu. Aquí estamos viendo adelante una muy buena caricatura del señor rector. Van a estar haciendo el trabajo durante la mesa redonda a partir de lo que las personas participantes van a decir, lo que les interese, con esos ojos que son de doble lente, los ojos de artistas y también de analistas, porque son analistas sociales y políticos, y logran comunicarse con la gente y las audiencias de una manera mucho más directa que lo que podemos hacer nosotros con 12,000 caracteres en una nota periodística. Eso está clarísimo. Ahora invitamos a quienes van a participar en la mesa redonda, por favor, a acercarse. Doña Yanancy Noguera. Doña Maya Colombo nos está acompañando por la vía virtual, y don Bruno Rodríguez. Y a nombre de la señora decana Isabela Bendaño, quiero presentarles sus excusas porque tuvo un asunto judicial institucional que atender de manera inmediata, entonces tuvo que salir de acá para atenderlo. Nos faltan, ¿qué se me hizo Alfonso? Bueno, procedemos entonces a escuchar las exposiciones y la organización de este conversatorio. Cada una de las personas participantes dispondrá de 15 minutos para hacer su exposición en el orden en que yo les iré presentando, y al final podemos interactuar con nuestras voces expertas universitarias y colaboradores. El tema de esta mesa en este 3 de mayo de 2023, a 30 años de haber sido proclamado Día Internacional de la Libertad de Prensa, es la libertad de prensa en el marco de la democracia. Hace unos minutos fue anunciado como nueva persona responsable de comunicación en este país justo la persona que definió a la prensa como enemigo cuando asumió el gobierno, este Poder Ejecutivo. Las relaciones entre el poder y la prensa normalmente no son suaves. Lo normal, lo natural y lo sano es que tengamos tensiones. Pero el respeto es el valor que debe predominar. Haber caído 18 puestos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, 15, sí, asusta, es preocupante. En la segunda democracia
más antigua de América. Preocupa por tener la escuela de periodismo o la formación en periodismo también más antigua y más sólida en la región. Así es que el tema tiene mucho contexto en esta tarde y les dejo, va a iniciar la máster Yanansi Noguera, periodista graduada en esta universidad. Ella fue directora del semanario especializado El Financiero, fue directora de La Nación también, es fundadora y directora del programa formativo de periodistas Punto y Aparte, y desde este año es la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Doña Yanansi dispone 15 minutos. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias por la invitación. A un año de la actual gestión de gobierno, una de las cosas más positivas… Sí, gracias. Una de las cosas más positivas que tenemos en este primer año de gestión en lo que corresponde al trabajo de la prensa es que por primera vez 15 organizaciones se encuentran unificadas para trabajar conjuntamente en defensa de la libertad de prensa. El día de hoy hicimos un comunicado público en el marco del Día de la Libertad de Prensa. Estas 15 organizaciones, entre universidades privadas, universidad pública, la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales y todo esto en el marco del trabajo del colegio que represento, creyendo desde el colegio que es una responsabilidad agrupar y generar una sintonía de trabajo dentro de todas estas organizaciones. Eso es una de las cosas que quiero señalar como probablemente lo más positivo de todo lo que les voy a decir. Sobre todo para los que son extranjeros o los que son estudiantes y que de pronto encuentran una serie de retórica de parte del presidente de la República de Costa Rica, lo más importante es señalar que esa retórica no la podemos validar, no la podemos aceptar. Lo que él hace no solo es intolerante, sino que genera una lógica de división. Eso es lo que pretende con su retórica. División entre los periodistas, división entre la prensa, generar prensa que es cuestionada y posiblemente amparar prensa que no es prensa. Así como hablamos de noticias falsas, en este momento hay medios falsos y hay periodistas falsos que están siendo acuerpados para que la violencia verbal del presidente y su discurso público se vean amplificados. El discurso del presidente es un discurso que promueve la hostilidad, la desconfianza, la deslegitimación contra sectores de la prensa que son críticos del gobierno, incentiva el silencio de los periodistas de expresarse, lo cual es posiblemente una de las consecuencias más graves, se llama censura previa, y también incentiva la búsqueda, o frena más bien la búsqueda de difusión de información de interés público. Ante el temor de la ridiculización o por temor de afrontar repercusiones de otra índole, hay periodistas que han optado por la autocensura. Sabemos que hay periodistas que también van a optar por dejar sus trabajos en medios de comunicación, así como han dejado de asistir a las conferencias de prensa porque sienten que ahí no pueden desarrollar de una manera adecuada su profesión. La retórica del presidente promueve también que la ciudadanía asuma como falsa o dudosa la información que difunden los medios de prensa. Ese es parte de su objetivo y del objetivo que hasta ahora ha desarrollado una buena parte de este gobierno, que la ciudadanía no le preste valor al trabajo de la prensa y se deje llevar por otro tipo de contenidos para informarse. Todo lo anterior debilita el rol esencial de la prensa libre y eso tiene un efecto directo y claro sobre la democracia y sobre el Estado de Derecho. Quienes todavía hoy lo niegan, no veo cómo tienen capacidad
de no tener una preocupación sobre el deterioro de la democracia en Costa Rica. Si tuviéramos que hacer una medición a nivel mundial, esos 15 puntos que perdimos en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras también se manifestaría en el deterioro de la democracia que es real en Costa Rica en un año. Las personas que hemos estado activas promoviendo cartas a nivel internacional y generando también acciones a nivel local, fundamentalmente lo que queremos es defender estos valores esenciales democráticos que sostienen nuestro Estado y sostienen nuestro país y nos hacen ser lo que somos, un país que ha generado orgullo durante muchísimas décadas y siglos a nivel de América Latina y del mundo. Los hechos que menciono implican una seria violación a los derechos humanos, puesto que los estados vienen, según la propia Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estados deben proteger y promover la legitimidad y el valor de la labor periodística en las democracias. Hay 3 obligaciones que debería cumplir el Estado siempre, independientemente de las personas que ocupen puestos de elección popular y temporales. La de reconocer el valor de la labor periodística, independientemente de que no les guste la crítica o que consideren que la crítica es excesiva. La de asegurarse que con sus pronunciamientos las autoridades públicas no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública, como lo hace la prensa. Y una tercera tarea que tiene el Estado de Costa Rica, y este gobierno debería estarlo cumpliendo, es la de condenar las agresiones contra los periodistas, lejos de promoverlas. Como es sabido, atacar a la prensa es atacar a la democracia misma, y cuando esta retórica proviene del propio jefe de Estado de una nación, las democracias entran en un ambiente disuasivo de la crítica política, de la investigación periodística y del control democrático del poder público y político. El discurso que promueve el presidente Rodrigo Chávez no solamente nos desgasta esa legitimidad de la prensa en la democracia, sino que también es la antesala a una violencia que hoy es real a nivel virtual y que es probable que pueda pasar a convertirse en una violencia física. Muchos de los que están aquí son personas jóvenes y me parece que es valioso recuperar, con ánimo de no tener que repetir mucho, pero sí para comprender algunas de las frases que ha utilizado el presidente de la República de Costa Rica contra periodistas en el ejercicio de sus funciones de reporte de rendición de cuentas. El pasado 29 de abril, esto fue hace una semana, una persona que claramente podemos identificar como un periodista falso dijo lo siguiente. Le hizo una pregunta y el presidente dijo lo siguiente: muchas gracias, Marvin. Usted, se ríe el presidente, hay cómo contestar esto. Si hay 3 medios, La Nación, Canal 7 y Cere Hoy, que han recibido, entre muchos, ese tratamiento preferencial de parte de las Cortes, habla del Poder Judicial, de parte de otras instituciones, municipalidades que les dieron permiso de manera ilegal para operar parques, vivas y etcétera. En el caso de Canal 7 es un fideicomiso que no controla el gobierno, porque eso no lo controla el gobierno. En el caso de Leonel Baruch Goldberg es aún peor. Utilizando el artículo 12 del Código Procesal Penal, un procurador de la República tiene meses y ha mandado no sé cuántos prontos despachos para que una jueza autorice la recolección de la prueba de manera legal de Panamá y brilla por su silencio. En esa misma conferencia de prensa, el presidente Chávez ridiculizó nuevamente a un periodista tras su pregunta. Le dijo: voy a traducir lo que usted dijo para que la gente que no tiene el ancho de banda lo pueda entender. El 12 de abril, también el presidente en Casa Presidencial volvió a culpar a la prensa de cosas. Dijo que la prensa era responsable de presentar como una crisis los problemas de inseguridad de Costa Rica. El presidente, en conferencia de prensa del 9 de enero,
dijo lo siguiente. Él dijo que la prensa era un sicario, que los periodistas son sicarios. Y él leyó una definición de sicario. Dijo que es una persona contratada por gente para acabar con otras personas. Y ahí afirmó que la prensa costarricense está llena de sicarios políticos. Es decir, desde la perspectiva del presidente de Costa Rica, hay periodistas que son asesinos asalariados con su pluma para afectar a los costarricenses. Nuevamente el presidente, en conferencia de prensa el 3 de agosto, volvió a generar calificativos muy fuertes contra medios. Volvió nuevamente a señalar a los medios Cere Hoy, al diario La Nación, y básicamente le dijo lo siguiente ante una también pregunta que se le hizo en la conferencia y en intercambio que tuvo con la entonces ministra de Salud. La veo afectada con los medios y la entiendo, pero le voy a ser muy franco. Yo a esos medios y a los de su especie, porque son una especie, la gente habla de la prensa, pero eso es como hablar de la fauna. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves. A la especie de prensa que usted está hablando, yo no les creo. Podemos seguir leyendo frases que son altamente ofensivas, que salen de la persona que debería generarnos más respeto en Costa Rica, porque sin duda cuando una persona llega a la presidencia de la República de un país, lo hace sobre la base de un apoyo popular, lo hace sobre la base de una creencia de que va a ser una persona que va a tratar de hacer lo mejor para la colectividad, y encontrar a un presidente que en las conferencias de prensa se dedica a crear espacios de agresión continua, es lo que explica esa valoración que tenemos en este momento de Reporteros Sin Fronteras. Esta es una realidad que cuesta que la entiendan fuera de Costa Rica. Esta es una realidad que necesitamos que la entiendan fuera de Costa Rica. Esta es una realidad que todavía está muy distante a lo que está ocurriendo en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras o en El Salvador, por citar algunos de los países más cercanos a nosotros. Pero cuando vemos las situaciones que esos países han vivido durante décadas, de una lista de 15 situaciones en un ejercicio con estudiantes recientemente, señalamos 7 de esas 15 situaciones que ya tenemos presente en Costa Rica, en un año. Así que a mí el colegio y mi junta directiva me pidió hoy que fuera propositiva. Yo quiero tratar de ser propositiva. Quiero creer que el recientemente nombrado ministro de Comunicación va a señalar en algún momento públicamente que lo que él dijo no fue cierto, que fue un desliz o va a pedir disculpas, porque de lo contrario no puedo creer que un ministro de Comunicación que de entrada en su trabajo procuró que otros colegas que trabajan en oficinas de prensa de las instituciones del Estado calificaran a la prensa como el enemigo, no puedo creer que ese sea el ministro con el cual la prensa de Costa Rica tenga que trabajar, a quien le deba pedir cuentas. La prensa lo va a hacer porque, como lo dijo Ani, la relación nunca ha sido positiva, nunca ha sido de abrazos, siempre ha sido de respeto, eso sí, que es algo que ha cambiado. Del lado de la prensa, espero que ese respeto se produzca, pero es difícil pensar que cuando el presidente no ha cambiado su tono, cuando el presidente todavía la semana pasada mantenía su tono, cuando el presidente en el Día de la Libertad de Prensa nombra a una persona que calificó a la prensa como enemigo, cuesta mucho pensar que las cosas van a cambiar. Quiero ser propositiva como me pidió mi junta directiva, pero en este momento quiero ser muy realista. Estoy clara incluso que aquí puede haber alguna persona que va a tomar todas mis declaraciones y las va a convertir en violencia digital dentro de 3 minutos, porque así es como están actuando en este momento. Asisten a las actividades en las cuales estamos nosotros,
toman nuestras frases, las señalan, toman nuestros videos, los usan y posiblemente dentro de poco con la inteligencia artificial los van a manipular. Y esa es la forma en la cual la ciudadanía costarricense se está viendo inmersa en una situación que no se merece. Costa Rica no se merece eso. Pero si no lo seguimos denunciando a nivel nacional y a nivel internacional, probablemente no vamos a lograr que este gobierno comprenda que esta no es la ruta que puede seguir. Nos faltan 3 años y necesitamos 3 años de un gobierno que haga bien su trabajo. Pero van a ser 3 años muy duros, lo sabemos, nos tenemos que preparar. Soy docente de esta escuela de comunicación y mi responsabilidad con muchos de los estudiantes que están aquí, como periodista veterana, es que ustedes puedan desempeñarse en un entorno de libertad de prensa como el que disfrutamos muchos de nosotros cuando hicimos periodismo. Estuvimos en el lugar número 8 en el ranking mundial. Hoy estamos en el puesto 23 en un año y tenemos que evitar que este deterioro siga y la única forma de hacerlo es, como lo dije al inicio, que trabajemos en alianza. Somos 15 organizaciones hoy que queremos trabajar juntas en la defensa de la libertad de prensa. Ojalá seamos más. Ojalá se unan muchas de las voces que en este momento están silenciadas porque tienen miedo. Pero mientras tanto, lo que le pido a mis colegas periodistas y a la prensa de Costa Rica es que mantenga su voz fuerte, porque en este momento la prensa de Costa Rica es la que está sacando la cara por esa realidad tan dura que políticamente estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la máster Yanansi Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva y docente de esta escuela, precisamente, de esta escuela de comunicación. Procedemos ahora a darle la palabra a la doctora Maya Colombón, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMSA, quien nos acompaña por videoconferencia. Doña Maya. Buenos días a todos. Buenos días. Bien. Perfectamente, muchas gracias. Dispone de 15 minutos. Gracias por la invitación. Quisiera comenzar tal vez presentándome muy brevemente del CEMSA, brevemente para... Esta perspectiva, más que todo por los cambios que he podido, digamos, seguir en estos últimos años en las transformaciones de estos países y en el caso que nos interesa acá, más específicamente el caso de Nicaragua, para comentarles de que para entender bien lo que está sucediendo con la prensa en Nicaragua, hay que retomar un poco el contexto más general de lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas en el país. ¿Por qué digo esto? Para comentar y para pues, insistir sobre el hecho de que libertad de prensa tiene mucho que ver y no se entiende bien si no se entiende qué es lo que es democracia, qué es lo que significa hablar en democracia, poder practicar cualquier tipo de profesión en democracia, lo cual pues han sido condiciones que como muy bien saben en Nicaragua se han transformado mucho en estos últimos años y eso en especial desde la crisis del 2018 que ha dejado una situación muy dramática en el país. En el caso de Nicaragua podríamos decir que la ruptura para la prensa no empieza necesariamente en el 2018, pues en algunos casos la prensa ya había tenido, digamos, dificultades con el gobierno de Daniel Ortega en años precedentes, pero se refuerza, se pone, digamos, una situación muy dramática a partir de la crisis del 2018.
En un primer momento muchos de los periodistas, y eso creo que es algo que hay que resaltar, han sido muy valientes en presentar y seguir todo lo que estaba sucediendo durante esta crisis, en todos los meses que siguieron la crisis, las manifestaciones, las mesas de negociación, o sea, diferentes momentos un poco clave que han hecho que pues, la prensa en un primer momento después de esta crisis, aunque tuviera que vivir con mucha presión y mucha persecución, pues siguió haciendo su trabajo, pero esto muy rápidamente, como todos lo saben, cambió porque las diferentes organizaciones de prensa o los periodistas, en muchos casos directamente fueron perseguidos, amenazados, encarcelados, y en el caso de los medios de comunicación fueron intervenidos y cerrados. Como ya lo saben, el caso más emblemático, por supuesto, es el caso del periódico La Prensa, que pues ha tenido un papel, digamos, importante en la historia política del país, en especial con la figura de Joaquín Chamorro, pero que ha sido también intervenido y de manera a veces muy directa, con medidas de censura, con, por ejemplo, la imposibilidad durante algunos meses después de la crisis del 2018 de obtener papel, que hace que a fines de agosto de 2021 el periódico cierra. Les comento todos estos elementos un poco históricos que muchos de ustedes conocerán para explicarles de que en caso de Nicaragua, como en muchos de los casos, no es que y creo que eso lo decía muy bien Yanasi Noguera, no es una situación que cambia de un día para el otro, sino más bien que son procesos lentos que hace que uno pasa de una situación donde hay una relativa buena situación para la libertad de prensa a una situación donde hay una imposibilidad de practicar una prensa libre, situación que podríamos decir ha ocurrido ya de manera completamente definitiva y, y, y digamos, dramática a partir del año 2021. En 2021 estamos en un periodo que es precedente a las elecciones presidenciales y en Nicaragua, y en un periodo bastante corto de unos 6 meses se crea de parte digamos, bajo la iniciativa del gobierno de Ortega y con un apoyo de la Asamblea Nacional, una serie de leyes que son votadas por la Asamblea Nacional y que van a, digamos, limitar de manera muy definitiva tanto el trabajo de la oposición política como de la prensa crítica, y con una serie de leyes que no necesariamente son dirigidas solamente a la prensa, pero que van a tener efectos directos sobre esta libertad de prensa. Pienso en la ley de regulación de los agentes exteriores, luego en la ley de soberanía nacional o ley guillotina, también el delito de traición a la patria, la ley especial de ciberdelitos, que ella va directamente a regular los contenidos internet y criminalizar el ejercicio periodístico, que hace que, digamos, después de este conjunto, que pues, son aún más de leyes y de prácticas de censuras y de persecuciones de periodistas, la prensa nicaragüense se encuentra en una situación donde ya no hay ninguna opción para hacer una prensa libre en el país, y mucho de esto se puede ver con la situación de los periodistas que en la actualidad, en su inmensa mayoría, están fuera del país o en Costa Rica, donde se refugiaron muchos de ellos, pero no solamente, en el caso también de los periodistas nicaragüenses, algunos están en España, otros en Estados Unidos, otros acá en México. O sea, hay una, digamos, destrucción del tejido del periodismo en el país, que de una manera o de otra, y tal vez por la situación siendo tan dramática, quisiera recordar algunas cosas tal vez un poquito más positivas. Es como en el exilio y fuera del país se ha reconstruido
un espacio digital, un espacio virtual de la prensa nicaragüense, que es bastante activo, que tiene como limitante, por supuesto, el hecho de no estar en el país, pero que, digamos, propone unas soluciones pues a conocer más lo que está sucediendo en el país desde afuera y poder seguir su actividad periodística. Entonces, si contaba todos esos diferentes elementos y estas diferentes etapas del proceso de cierre del espacio crítico de la prensa en Nicaragua, es para mostrar a qué punto la libertad de prensa es frágil, democracia, y que hoy en día, pues en el caso nicaragüense, no existe, ya se sabe, no existe ningún tipo de posibilidad de hacer periodismo crítico libre en Nicaragua, y el único que puede existir de una manera o de otra está fuera del país. Y para quienes pues siguen su trabajo dentro del país es pues muchos riesgos, muchos peligros, y pues hay que apoyarlos lo más posible. Creo que es importante recaudar, insistir sobre el hecho de que la palabra sigue dándole miedo al poder, que tanto los periodistas como los académicos, como los escritores, todos aquellos que tienen la posibilidad de hablar y de dar un discurso concreto, crítico, frente a situaciones tan autoritarias como es el caso de Nicaragua, pues toman riesgos, y estos riesgos hay que pues, acompañarlos, apoyarlos. Nosotros desde el CEMCA pues hacemos muy poquito comparado a lo que se debería hacer. Somos un centro de investigación con sede en la Ciudad de México, pero también con una antena en la ciudad de Guatemala, y pues las veces que podemos organizamos eventos, apoyamos a los colegas que están de paso, por ejemplo, en el caso de México, donde organizamos eventos sobre periodismo. Se organizó hace algún tiempo un evento sobre periodismo centroamericano en la Ciudad de México, y bueno, intentamos lo más que podamos apoyar a los colegas centroamericanos periodistas, como académicos o como escritores que lo necesiten, con esta idea de que pues tenemos desde la visión de Francia estos valores de libertad de prensa como algo muy fuerte, muy potente, que queremos seguir defendiendo en años futuros, esperando de que la situación regional se mejore, que la libertad de prensa regrese como se debe en Nicaragua y en los otros países centroamericanos. Creo que sería todo por ahora. Yo vengo en representación de la Corte Interamericana, que es un tribunal internacional especializado en derechos humanos, que tiene 20 países bajo su jurisdicción, y que a lo largo de su historia tiene, y ahora mismo está teniendo, un rol muy relevante en una jurisprudencia muy progresista y muy cuidada de la libertad de expresión. Pero antes de empezar quisiera hacer dos aclaraciones. La primera es que, pues lamentablemente, como se habrán dado cuenta, soy abogado, entonces voy a hablar con términos tal vez un poco más jurídicos, voy a tratar de no hacerlo tanto,
Y la segunda es que por la institución en la que trabajo, al ser un tribunal internacional, no voy a poder referirme a situaciones particulares ni específicas de violaciones a los derechos humanos, ya sea en Costa Rica o en alguno de los países. Por supuesto, personalmente, y me solidarizo, es imposible no sentir empatía con estas situaciones, pero lamentablemente el sistema interamericano está conformado por instituciones que tienen unos procesos que tal vez requieren algún proceso de reforma, pero que al día de hoy no existe un acceso directo a la Corte Interamericana, sino que un caso tiene que pasar primero por la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, ¿no? Y la Corte, que es el tribunal que se encuentra aquí en San José de Costa Rica, desde sus primeras decisiones ha tocado el tema de la libertad de expresión, ¿no? La opinión consultiva de 1985 sobre la colegiación obligatoria de los periodistas es una opinión consultiva muy importante, donde la Corte señaló algo de manera muy enfática y que tiene vigencia al día de hoy. Y es que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y al haberlo dicho así y con todas sus letras, para la Corte Interamericana era importante señalar que la única forma de vivir en democracia es si existe la libertad de expresión y viceversa. Y la Corte lo decía en 1985, pero años después, en el 2001, cuando se da la Carta Democrática Interamericana en la cumbre de las Américas en Lima, los estados de las Américas adoptaron lo que se conoce como la Carta Democrática Interamericana. Y la Carta Democrática Interamericana es un instrumento muy importante porque establece que la democracia representativa es la única forma de gobierno como los estados y los pueblos de nuestra región pueden ser gobernados, y establece como una precondición, como un elemento para esa democracia, a la libertad de expresión, ¿no? A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y hasta acá voy a llegar con todas las normas para no aburrirlos tanto, en su artículo 13, que es la Convención Americana es el tratado que da vida al sistema interamericano y que da vida a la Corte Interamericana, en su artículo 13 establece el derecho que tenemos las personas de difundir nuestras ideas, nuestras opiniones, pero este artículo es muy importante porque tiene una naturaleza dual. También señala que hay un derecho de la sociedad en su conjunto de recibir esta información. Y es en base a este artículo, que era muy novedoso en el tiempo en el que se hizo. Estamos hablando que la Convención es un tratado de 1969, ¿no?, que establecía la prohibición absoluta de la censura, ¿no? Hay casos de la Corte Interamericana como el caso de La Última Tentación de Cristo, que es una película que tal vez alguno de ustedes conozca, que se prohibió su difusión en Chile. El caso terminó llegando a la Corte Interamericana. La Constitución chilena establecía que era posible la censura y la Corte Interamericana dice, no, mire, el artículo 13 de la Convención señala que es imposible censurar contenido de manera previa. ¿Y qué es lo que va a hacer Chile? Va a tener que reformar su constitución, ¿no? Y eso es lo que pasó. Esto es solo para mostrarles que América Latina es una región que tiene grandes retos, ¿no? Si bien hace algunos años el tinte del autoritarismo de sus dictaduras ha venido cobrando algunas formas diversas, ¿no? Ya no vemos tanques en la calle, bueno, ya casi no vemos. Yo soy peruano y hace poco pasó, pero ya casi no veíamos tanques en la calle, pero los vehículos que se están usando, muchos de los regímenes autoritaristas, son justamente la limitación a la libertad de expresión. Y es por eso que UNESCO, las Naciones Unidas consideran que es importante recalcar que la libertad de expresión, tal como dijo el rector muy pertinentemente, es una precondición para el ejercicio de otros derechos. Es decir, la libertad de expresión no es un derecho en sí mismo, ni es un objetivo, ni un fin en sí mismo, sino que está interconectado, ¿no? El quebrantamiento democrático ha sido narrado ya por las colegas, cómo se está deteriorando la democracia, y esto es algo que, con cifras de Bidem, en este momento, 7 de cada 10 personas en el mundo están viviendo en regímenes autocráticos. Esto es algo que no estaba pasando, ¿no? En los últimos años habíamos aumentado los regímenes democráticos en el mundo y ahora están disminuyendo. Es algo que se ve en la región, pero que se ve en el mundo, no es algo nuevo, ¿no? Y esto además trae consigo algo que UNESCO dice muy claramente, y es que hay una tendencia
a reprimir la libertad de expresión, ¿no? Con cifras también de UNESCO, se dice que 5 de cada 6 personas que viven en países donde la libertad de prensa ha disminuido en los últimos 5 años, ¿no? Y pues mención aparte, no quiero referirme directamente al tema de Nicaragua como una cuestión general, pero la Corte Interamericana tiene unas medidas provisionales, por ejemplo, para la radio La Costeñísima en Nicaragua, donde ha ordenado, por supuesto, el régimen de Nicaragua ha sido hermético y entonces los jueces han tenido que acudir a la Asamblea, al Consejo Permanente de la OEA para hablar sobre esta situación. La situación en Nicaragua es una situación que es muy particular, ¿no? Y entonces, ya para ir, digamos, cerrando un poco y mostrarles cuáles son estos desafíos que tiene la región, quiero hablarles de 5 retos que son muy particulares de América Latina. Si bien en el mundo se está disminuyendo la democracia, la libertad de expresión, América Latina tiene una situación muy particular, ¿no? En primer lugar, América Latina es la región más desigual del mundo. No es la más pobre, por supuesto, no es la más rica, pero sí es la más desigual, ¿no? Y esto hace que el Latinobarómetro, el más reciente Latinobarómetro, mostraba que hay una tendencia, ¿no?, a la intolerancia, a la concentración de la riqueza, a la escasez de la justicia, ¿no?, a la debilidad de las garantías civiles y políticas, ¿no? Entonces, esta tendencia que nos está mostrando los ciudadanos, nos están diciendo, mira, nosotros ya no toleramos esta situación, es un llamado a el establecimiento de otros derechos, de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos culturales y de derechos ambientales, ¿no? Entonces, ahí viene la libertad de expresión como un derecho para, como decía el rector, sea efectiva la realización de estos otros derechos, ¿no? Vemos las protestas que han habido Chile, Colombia, recientemente en Perú, ¿no? El día de hoy la Comisión Interamericana lanzó el informe sobre la visita que tuvo a Perú durante las protestas producto del golpe de Estado del expresidente Castillo. Y ahí van a ver ustedes la cuenta de cosas que nosotros creíamos que ya habían sido olvidadas o que eran cuestiones del pasado, todavía parece que se están repitiendo, ¿no? Y el segundo punto, eso me lleva al segundo punto, y es que América Latina también es la región más insegura del mundo para los periodistas y las periodistas, ¿no? La Corte Interamericana conoció un caso el año pasado sobre la periodista Bedoya Lima, Ginette Bedoya Lima, que es una reconocida periodista colombiana, que estaba haciendo una nota periodística en una cárcel en Colombia, y al salir fue secuestrada y violada sexualmente. Y en esta sentencia la Corte tuvo oportunidad de hablar sobre estos efectos que tiene la violencia, sí contra los periodistas como un grupo determinado, pero especialmente contra las mujeres periodistas, ¿no? Porque lo que se está buscando es acallar las voces de unas perspectivas que son distintas y que normalmente no son contadas, ¿no? Entonces tienen unos efectos, muchas veces en colaboración con los estados. Es un hecho que muchas de la situación de inseguridad es hecha por grupos al margen de la ley. No es únicamente el Estado el que es responsable, pero el Estado tiene gran parte de conocimiento, y la responsabilidad muchas veces es obvia, ¿no? Y en tercer lugar, la Corte ha conocido sobre casos importantes donde se utilizan los medios que son legítimos, ¿no?, que normalmente son medios legítimos, como por ejemplo el caso Radio Caracas de Televisión contra Venezuela, ¿no?, donde lo que hizo el Estado fue no renovar el espectro radioeléctrico del canal de televisión porque era una voz opuesta al régimen, pero donde los estados utilizan estas voces en lo que pues, la academia llama los autoritarismos competitivos, ¿no?, donde no estamos hablando de un régimen que ha quebrantado necesariamente el orden democrático, pero que utilizan estas posibilidades que les da el ordenamiento jurídico para acallar estas voces. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es el tema de que cada vez más se está utilizando la judicialización de los procesos para acallar las voces de los periodistas, ¿no? El rector dio cuenta de un caso en particular de Costa Rica, que no puedo referirme nuevamente a ese caso en particular, pero sí puedo decir de que la Corte ha conocido de varios casos donde se lleva a un proceso penal a un periodista por hacer denuncias sobre actos de corrupción, por ejemplo, ¿no?
Esto que se conoce como los SLAP, ¿no? Los Strategic Litigation Against Public Participation, ¿no? Que son medidas que utilizan muchas veces algunos grupos de poder para que a través de los procesos judiciales en América Latina, donde pueden tardar muchos años y donde las personas pueden tener peligro de ir a la cárcel, lo que busca es callar las voces de los periodistas, ¿no? Entonces, la Corte tiene importante jurisprudencia, por ejemplo, en el caso Álvarez Ramos contra Venezuela, o Barahona Brey contra Chile, donde la Corte ha señalado que no es posible la utilización de los medios penales cuando se trata de actos de corrupción y cuestiones de interés público, ¿no? Y finalmente, ya para ir terminando, quisiera decir que también un ámbito, digamos, que no hemos tratado ahora mucho es el tema de también el acceso a la información pública, ¿no? Que está ligado a la transparencia y al acceso a la información, ¿no? La Corte Interamericana tiene importantes casos, desde el caso Palamarra y Ribarre contra Chile y otros casos donde ha señalado que la regla siempre tiene que ser la máxima divulgación de la información que está bajo el poder del Estado, ¿no? Y en todos estos, digamos, en este análisis de cuáles son los impactos que hay contra la libertad de expresión, hay que tener siempre en cuenta que para la Corte Interamericana es importante que se tenga tanto una perspectiva de género como una perspectiva también étnico-racial. En el sentido que un caso que ha conocido la Corte también recientemente, y con esto ya voy cerrando, es el caso de las radios mayas Cachiquel contra Guatemala, que es un caso sobre radios comunitarias, donde se impedía el acceso también al espectro radioeléctrico. En Guatemala hay un sistema de subastas donde la gente participa libremente en las radios, pero la Corte encontró que a estas radios mayas se les está impidiendo el acceso a este espacio radioeléctrico, y esto tiene un impacto específico en una población muy específica que utiliza la radio en un sentido comunitario, que utiliza la radio para también la transmisión de la cultura, para la transmisión del idioma, de la lengua y de la historia, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta esto, el pluralismo de medios y la necesidad de avanzar en estos sentidos. Ya terminando, solo quería plantear que yo la verdad que no he podido tampoco hablar de los retos que nos está imponiendo la inteligencia artificial, los mecanismos de autorregulación que tienen, por ejemplo, las redes sociales y otras plataformas. Son casos que todavía no ha conocido la Corte Interamericana, por ejemplo, pero que son casos que van a llegar. Todo lo relacionado con la utilización de mecanismos de autorregulación que terminan o que pueden generar censura, y cuál de esos algoritmos que son desconocidos, que no pueden ser, que son tratados como secretos industriales muchas veces, son compatibles con el derecho a la libertad de expresión, es algo que todavía es una gran interrogante, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y quedo abierto al diálogo. Muchas gracias. Bruno Rodríguez es asesor de la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Iniciamos ahora el periodo de preguntas. Adelante, no sé si alguien de la organización me ayuda con algún micrófono, por favor. Y ellos responden con este. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Zúñiga. Yo soy periodista graduado de aquí en la Universidad de Costa Rica. Un gusto ver a las profesoras, a Yanansi, con quien he trabajado muchísimos proyectos y que nos tenemos muchísimo cariño. Yo quería puntualmente algo, si me podían como ampliar un poco sobre algo que menciona don Bruno, y aprovechando que está don Gustavo Gutiérrez, sobre el tema de acceso a la información pública. Pues hoy se cumplen 2 meses de que la Sala Constitucional condenó a la Universidad de Costa Rica por privarme a mí de la grabaciones públicas del Consejo Científico del Centro de Investigación y Comunicación. Entonces quería saber por qué me parece interesante que el enfoque de las acciones que se hacen del gobierno, las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, como desde la academia también, ¿verdad?, se tiene una cierta moral para hablar de libertad de expresión y prensa, pero al mismo tiempo tribunales constitucionales
determinan que la Universidad de Costa Rica viola derechos fundamentales de periodistas, en este caso como lo soy yo, al privar de acceso a la información pública. Entonces quisiera inclusive si don Gustavo pudiera referirse al tema por el cual la universidad fue condenado, que tuvo que dar explicaciones, y cada uno de ustedes, inclusive al Colper, cuál es la posición, porque esta obstrucción del acceso a la información pública nos obliga a ir a recurrir a instancias constitucionales, a acceder de información, lo cual para mí o mi criterio es una obstrucción, ¿verdad?, del ejercicio de la información pública. Entonces les agradezco el espacio y para que tengan contexto yo les comparto, si me permiten, la noticia que salió, me disculpo, en el medio de la Nación para que tengan más contexto al respecto. Muchas gracias. En Costa Rica no tenemos una ley de acceso a información, pero tenemos a la Sala Constitucional, que es la que continuamente le recuerda a las personas que están en la función pública el cumplimiento de la información que debe brindarse a cualquier ciudadano, no solo periodistas. Muy bien que tengamos una ley. Hay 2 proyectos de ley en este momento en la Asamblea Legislativa y ojalá el mejor de esos 2 proyectos, porque hay uno claramente muy superior al otro, sea el proyecto de ley que pueda ser aprobado en algún momento en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no hacemos nada con una ley en términos de un cambio real. Realmente el cambio real se va a producir en el momento en que haya una cultura dentro de la función pública para brindar información. Y posiblemente también uno de los deterioros importantes que vamos a tener son los que se van a dar este año. Si el propio presidente de la República se ve expuesto, como así ya ocurrió, a una solicitud de acceso a información por la vía constitucional, por la vía de la Sala Constitucional, y la Sala le dice al presidente de la República que tiene que dar la información, entonces es probable que esta poca cultura que tenemos en este momento en Costa Rica se vea, digamos, profundizada. O sea, lejos de mejorar la cultura, es probable que muchos funcionarios públicos sientan temores o incluso se sientan empoderados a no dar esa información. La mejor forma de solucionar esto tiene que ver con transparencia, se citó acá al inicio, y la transparencia tiene que darse en buena medida a través de sitios en internet que tengan toda la información. En este momento, por ejemplo, el Incopesca no tiene actas en su sitio web desde enero de este año. Es cierto que hay una ley que nos está obligando desde noviembre del año pasado a todas las entidades públicas, el colegio tiene ciertas características que la hacen estar sujeta a esta ley, a hacer transcripciones literales de las actas. O sea, nuestras actas de junta directiva son de casi 100 páginas, porque son transcripciones literales. Por suerte existe la inteligencia artificial que ayuda en ese trabajo de transcripción, pero eso no puede ser una excusa. O sea, el colegio, por ejemplo, que tiene sesiones todas las semanas, tiene un mes de atraso, debo decir, en la subida de las actas al sitio, pero no puede justificarse que haya una entidad pública que desde enero no tiene la información de sus actas públicas. Entonces, creo que es un tema, Sergio, de cultura. Muy importante que haya una ley, pero mucho más importante que haya una cultura, y las culturas, lo sabemos, no se desarrollan por decreto. Tiene que haber toda una gestión de cambio que tiene que empezar al más alto nivel. Antes de continuar, solo una aclaración. Este tema de la literalidad está en suspenso precisamente porque al pedir periodistas y está revisando las actas del Consejo de Gobierno, se interpuso un recurso para que ha suspendido la literalidad el mismo Consejo de Gobierno. Entonces, en este momento, según entiendo, las actas que están subidas sobre el Consejo de Gobierno son resúmenes o síntesis. Pero en cuanto ya vaya para debe ser así, ¿no? Ningún reglamento superior a una ley. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene algún comentario
Quería saber. Sí, yo solo quería hablar un poco de la perspectiva regional del acceso a la información, que es interesante, ¿no? Porque yo coincido que es una cuestión cultural. Cuando la Corte conoce el caso Claudio Reyes contra 6, ya hace algunos años en Chile no había una ley de acceso a la información pública, y producto de la condena de la Corte al Estado chileno, en este caso era sobre unas inversiones en unos lugares donde para tala de árboles, Chile adopta una ley y luego crea un consejo de transparencia, ¿no? Y a partir de ahí, muchos otros países, Paraguay después y muchos otros, digamos, se han basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana para ir adoptando estas leyes de transparencia. No únicamente, porque es una tendencia global, pero es interesante que hay una tendencia así, pero cada vez más también hay una óptica de cuál es la necesidad de esto. Lo que es interesante es que la perspectiva que tiene la Corte es que la cuestión del acceso a la información pública bajo el artículo 13, el de libertad de expresión, es un tema de derechos humanos. Es decir, uno tiene un derecho humano a pública, ¿no? Y es algo que antes no se había dicho, ¿no? Tener una perspectiva tan clara, y es la perspectiva que recogió la Sala Cuarta aquí, ¿no? Porque por eso la Sala Cuarta también tiene competencia para conocer, porque es un derecho constitucional amparado, ¿no? Queremos invitar a nuestros artistas y nuestra artista a pasar adelante y mostrarnos el trabajo que han estado haciendo desde el auditorio. Por favor, el señor Plantu, Pedro Molina de Nicaragua, Ricardo Clemen de El Salvador, Alfredo Morales de Guatemala, Gil de Sucre de Panamá, Luis Calvo Mecho de CR Hoy Costa Rica y Daniel Espinosa también de Semanario Universidad. Nos van a mostrar cuando nosotros entramos a esta sala, se sentaron y empezaron a hacer sus obras, así es que vamos a ver estas maravillas. Y nos lo van explicando. No, mientras les despido. Para verme. Los de papeles. Bueno, okay. Por la cámara, pero igual. Empezamos con Don Alfredo. Don Alfredo Morales, de Guatemala. Buenas tardes. Es una idea sencilla sobre lo que es la libertad de expresión y no solo de expresión, sino de la mente, o sea, del pensamiento. Es una silueta que simula la base de lo que termina siendo una jaula, y que en el día de la libertad de expresión y del pensamiento es liberar todos los instrumentos que hasta ahora se han utilizado para llevar la noticia, el pensamiento, la opinión hacia las personas de parte de la prensa. Muchas gracias. Se ve ahí. Okay. Viene. Frío, caliente. Bueno, mi nombre es Ricardo Clemen, conocido como Alecus en el medio artístico. No, mentira. Este es un dibujo que acabo de hacer
que tiene que ver con el peligro del autoritarismo, de la concentración de poder que estamos viendo en América Latina como un neopopulismo, el cual se ampara en el voto popular, como que le otorga la legitimidad y le otorga el poder de absorber o refundar las leyes de la democracia a su favor. Entonces es un problema que estamos viviendo y que yo traté de representar con esta figura del dictador, con la banda que le sale del pecho y que se convierte en una banda de censura. Ese es mi trabajo. Muchas gracias. Gracias. No sé si se ve ahí. ¿Te presentas también, por favor? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Hilde Sucre, caricaturista de Panamá, del diario La Prensa. Bueno, es este pequeño boceto ahí inspirado en lo que estaban conversando, ¿no? Me parece que así se siente ahora mismo la prensa, no tan, en Panamá y en varias partes del mundo, ¿no? Corren peligro por parte de la clase del poder, ¿no? La clase poderosa, los políticos, ¿no? Y entonces yo me imaginé este político correteando a la prensa, tratando de incendiarla, que es lo que yo me imagino, que si ellos pudieran hacer esto, lo harían, ¿no? Como en el tiempo de la Edad Media, ¿no? Que prendían las cosas y las destruían cuando se sentían amenazados. Así que esta fue mi interpretación. Muchas gracias. Mi nombre es María Daniela. En este dibujo sería como básicamente tanto periodistas como dibujantes alzando la pluma, haciendo la luz de la expresión y la voz. La pluma tiene alas, mostrando la libertad. Sin embargo, están este montón de manos que le están obstruyendo. Tiene el rótulo de fake news y se transforma como en una boca de lobo que está atrapando a quien desea manifestarse. Y por aquí había otro, pero ese es del presidente oprimiendo. Por ahí está diciendo sicarios y canallas al periodista que está oprimido en la parte de abajo. Lo están presionando y tiene una venda en su boca. Ok. Bueno, mi nombre es Mecho. Soy caricaturista en Ceregoy, orgullosamente un caricaturista canalla. En este año hemos recibido ataques constantes, no solo del presidente, sino su séquito de troles. Han sido fuerte el ataque a varios medios, que realmente lo que hemos tratado es de informar, dejar las cosas en evidencia. Y el fundamento del presidente sencillamente es desmantelar los medios de comunicación, que se alineen a su discurso de odio y bajo el fundamento que la libertad de expresión es la raíz de la democracia. Esta caricatura simboliza ese tipo de lenguaje del presidente, tratando de botar ese árbol. Gracias. Ok,
Bueno, mi nombre es Pedro Molina, yo soy de Nicaragua. Estaba escuchando la ponencia acá. Yo creo que fuiste tú quien mencionó acerca del discurso divisor, ¿no? Y eso resuena conmigo porque así empezaron las cosas en Nicaragua, digo. Es una de las herramientas del autoritarismo populista, es mentir para provocar la división entre la gente y poder entonces construir su proyecto personalísimo sobre los escombros de la división de la nación, ¿no? Básicamente eso es lo que pasa. Entonces, bueno, pues me llamó la atención que yo estaba haciéndolo precisamente por esto, por lo que estaban diciendo ahí en la mesa, pero alguien me dijo, ese fue el discurso de ayer. Ok, eso es también la lectura que aporta la audiencia, es decir, ellos interpretan y dicen, no, esto es cabal lo que yo miré ayer en el discurso de la nación. Entonces, pues eso, las mentiras y la división del discurso presidencial. Gracias. Pero hay muchos que lo vieron. Merci. Moi, j'ai essayé de dessiner les différentes personnes, à commencer par le président de l'université, Por el rector de la universidad, que j'ai pas beaucoup arrangé. al que no le hice muchos favores. Voilà. Ensuite, là, il y a marqué liberté de la presse. Viva la libertad de la prensa. Voilà. Et puis après, sur la même feuille, parce que Y en la misma hoja, je ne savais pas que... no Alors ensuite, il y a la dame qui a parlé de l'état des lieux ici. que explicó lo que pasaba en Costa Rica. Seulement cette partie-là. En esta parte nada más. Voilà. Et donc, elle parle, et puis à la fois, son micro, il n'y a pas de fil, mais moi, ça ne m'arrange pas. Donc, j'ai inventé un fil, et j'ai inventé un fil qu'on a coupé. Voilà. Parce que quand on fait un dessin, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de fil, mais j'ai inventé un fil qu'on coupe. Voilà. Ensuite, il y a la dame qui a parlé du Nicaragua depuis le Mexique. C'est là. Parce que je dessine... non, il faut... voilà, c'est ça. Bougez pas. Voilà. No se muevan, yo lo muevo. Bougez pas. No se mueva. Yo lo muevo. Voilà. Et donc, elle a parlé du Nicaragua. On ne sait pas de quoi elle a parlé, mais apparemment, il y a un problème. Porque parece que hay un problema para poderlo decir. Et puis on ne voyait pas bien par la vidéo, mais j'ai vu qu'elle avait de beaux yeux. Voilà. Et pour terminer, il y a l'avocat qui a parlé de l'Amérique latine. Et du coup, j'ai mélangé la robe de l'avocat avec l'Amérique latine. Et puis c'est bien parce qu'il a des cheveux d'avocat, c'est-à-dire qu'il danse. Un avocat qui n'a pas les cheveux qui dansent, ce n'est pas un avocat. Et donc il y a les feuilles qui s'en vont et on ne sait pas très bien où elles vont aller. Et puis il y a un autre avocat. Pour montrer, il y a ceux qui bougent et puis il y a ceux qui ne bougent pas. Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias,
señora embajadora de Francia, Alexandra Belayer, don Gustavo Gutiérrez, rector de la universidad, a nuestra mesa de expositoras y expositores, Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica. Muchas gracias también Maya Colombón, quien nos acompañó por videoconferencia, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, y Bruno Rodríguez, asesor de la presidencia de la Corte Interamericana. Muchas gracias al grupo de artistas tan maravillosos que nos han acompañado desde hoy en la mañana. Esperemos verlo eso publicado en Cereo y en el Semanario Universidad. Y si me lo prestan, lo ponemos en el sitio web. Estos muchachos que están pidiendo declaraciones son estudiantes de periodismo y pueden hacer reproducciones también. Muchas gracias por su compañía. Por favor, bueno, están allá al fondo, Gustavo. Pero necesitamos una foto, señor rector y caricaturistas, aquí más bien adelante, y doña Yanancy y Bruno. Es que ve que chapa se ve lo de prohibido ahí, pasar y todo. Sí, aquí es más bonito. Sí. Decile, aquí está Yanancy. Bruno. Claro, porque lo veo. Que van a hacer una fotografía aquí. Ah, perfecto. Yo lo que quería es saber si puedo tomar una foto de la caricatura. Sí, por supuesto. ¿Sí? Ah, sí, ya la tomé.